Creíamos conveniente invitar hoy, después de algunas semanas, nuevamente al doctor Jorge Bravo Cucci, que es precisamente abogado del estudio Rosselló, para hablar sobre el tema de los impuestos. En aquel momento hablamos de las herencias, ¿no? Si mal no recuerdo, pero ese ya es más a nivel macro, ¿no? Cosas más grandes, ¿no? Pero o de pronto que son esporádicas, ¿no? En fin, o que son casos de algunas familias, no de todas. Pero lo que vamos a hablar, que son impuestos a la renta, detracciones, el tema de los recibos por honorarios, en fin, el trabajador independiente sí involucra a todos. Involucra a todos y no todos saben que están involucrados, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y ahí está el problema, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? El régimen tributario para las personas naturales hoy en día no es el más simple, el más amable, ¿no? que se pudiera esperar, ¿no? Sobre todo porque tenemos que entender pues que los ciudadanos, las personas naturales, no somos contribuyentes especializados, ¿no? En consecuencia, el sistema debería ser, como se dice, amigable, ¿no? De fácil acceso, de fácil entendimiento y de cumplimiento simple, ¿no? De ser posible formalidades, pues, al mínimo indispensable, ¿no? Es un poco el tema. Comienza trabado cuando uno tiene que ir a hacer sus papeleos a SUNAT, ¿no? Aunque felizmente se está trabajando mejor en las oficinas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, hay temas, el RU, quiero decir, ¿no? Hay temas definitivamente que funcionan, están haciendo un uso de la tecnología bastante bueno. Hoy en día obtener un RUC es ya un trámite, digamos, fácil, accesible. La administración tributaria está manejando inclusive ahora archivos personalizados para completar de alguna manera la determinación de impuestos de las personas naturales, pero este archivo personalizado, este trabajo que hace la administración tributaria de hacerle la declaración jurada al contribuyente es todavía residual, ¿no? En el fondo, si la administración no hiciera esto, los contribuyentes tendríamos en términos generales problemas bastante serios para determinar nuestros impuestos, ¿no? Porque no se entiende, porque además hay muchos impuestos y uno mismo, cuando en este país, porque este es un país en el cual el Estado es el principal informal y un país en los cuales hay mucha informalidad, donde no todos hay, no en todas las empresas hay estabilidad económica, no todos están en planilla, entonces pasas de planilla a recibo por honorarios y entonces a veces tienes que mezclar los dos y cuando los mezclas tienes un tope y no, es muy confuso. Exacto. Uno no lo puede hacer, personalmente no lo entiende, es imposible, tienes que recurrir a un contador. Claro. Y eso genera costos a uno mismo. Efectivamente, o ser uno tributarista, ¿no? Bueno, estudiar. Bueno, ahí se está ahorrando algo. Bueno, pero entonces, ¿cómo entender este asunto, no? Este es un tema de Estado, ¿no? De política fiscal. O sea, el día de hoy lo que tenemos es, por un lado, un impuesto a las rentas del trabajo, que son estas de cuarta categoría, los recibos por honorarios, y las de quinta categoría, que son las que les descuentan por planilla a los trabajadores, por decirlo fácil, ¿no? Que te hacen fácil el trabajo, dicho sea paso, ¿no? Porque ya tú te olvidas del asunto. El que tiene las rentas del trabajo de quinta categoría, ese tiene las cosas fáciles como debería ser, ¿no? A él simplemente le hacen las retenciones y el tema está claro. Pero si salimos un pie al costado, lo que vamos a encontrar es que hay una serie de impuestos a otro tipo de rentas que ya tienen reglas mucho más confusas, ¿no? El impuesto a los dividendos, el impuesto a las ganancias de capital, que a su vez se desdoblan en acciones, se desdoblan por otro lado en inmuebles, y seguimos contando. O sea, es un régimen que ya no es pues amigable, ¿no? Y el tema es que en tanto más complejo sea el sistema, más fácil es que el contribuyente no sea consciente de que tiene que cumplir con las obligaciones. Y también le cuesta más al Estado, imagínate. Es que sí, ¿no? Porque fiscalizar un régimen complejo definitivamente implica horas hombre, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay que hacer un repensamiento, porque lo que se quiere es que el Estado tenga ingresos, pero que también los contribuyentes tengan reglas claras, impuestos claros, pensar en, por ejemplo, lo que conversábamos hace unos momentos, en un impuesto que sea definitivo y vía retención, ¿no? Básicamente es eso, en todo caso que el Estado prepare pues formas de tributación mucho más eficientes. Pero claro, que ahí se acabe, ¿no? Con la retención y se acabe. Punto, ¿no? Si no, uno tiene que declarar, apuntar recibo por recibo, sumar a ver si sumas 20.000, 30.000, no sé cuánto es, y según eso tal vez has recibido más y entonces te falta pagar un pucho y lo estás declarando un año después cuando ya no tienes esa plata, porque aquí la gente, pues hay que decirlo, ahorra poco y vive más al día a día, ¿no? Y es que ese realmente es un problema de los últimos años, ¿ah? Las personas naturales que sufren retenciones por estas rentas del trabajo
terminan en los meses de febrero y marzo dándose cuenta que tienen una cuota de regularización bastante grande. Imagino que esto se va a complicar más con esta nueva ley de las AFPs que les obliga a pagar un porcentaje para el seguro, ¿no? Para la jubilación, a partir de sus ingresos, también a las personas independientes, ¿no? Claro, eso ya tiene que ver básicamente con el tema de AFPs, ¿no? No tanto de impuesto a la renta, pero sí, efectivamente, es un añadido más. Es un añadido más. Y cuando se mezclan, por ejemplo, las dos categorías de cuarta y de quinta, uno trabaja independiente y trabaja en planilla también, eso es aún más complicado. Esa es la puerta a la complejidad, ¿no? Porque mientras uno está en quinta categoría, que es la categoría de trabajador, uno vive de alguna manera con las cosas simplificadas, ¿no? No tiene que tener una inscripción en el RUC y el empleador es el que le hace la retención. Pero cuando uno emite un recibo por honorarios porque percibe una renta de cuarta categoría, ahí las cosas cambian, porque las formalidades comienzan a sumarse. Hay que tener RUC, hay que tener un libro de ingresos, hay que someterse a retenciones, hay que controlar que al final del año hay que pagar una regularización, hay que tener los certificados de retenciones, o sea, ya se comienzan a sumar cosas, ¿no? Y eso es complejo. Bueno, en todo caso, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para el común contribuyente, digamos, ¿no? El que nos escucha y de pronto pues, emite su recibo, ha logrado esa formalidad de obtener su RUC, de ir a la imprenta, en fin, ¿no? Pero no sabe que tiene que hacer una declaración jurada anual, ¿no? Anualmente. Y ojo que hay casos de tremendas multas, ¿no? Cuando esto se deja de hacer, ¿no? De presentar. Sí, el consejo sería que toda persona que tiene rentas de cuarta categoría, o sea, que emite recibos por honorarios, debe ser consciente que tiene obligaciones formales que cumplir, ¿no? Que tiene que llevar un libro de ingresos y tiene que estar legalizado. El no tener legalizado esto definitivamente ya le hace acreedor una multa. Y obviamente lo otro es tener en este caso el estricto cumplimiento pues de la determinación del impuesto al final del año, ¿no? ¿Sabemos más o menos cuáles son los montos, doctor? ¿Usted nos puede ayudar con eso? Anuales de la retención, digamos. Porque hay una mezcla también entre los regímenes, en fin, y si uno se pasa un cierto monto anual. Claro, las retenciones son del 10% del monto del honorario, pero al final... Eso ya lo sabemos porque eso está en el recibo. Pero al final del año hay una tasa que es progresiva acumulativa, o sea, está por escalas, ¿no? El 15% hasta cierto tramo, que es más o menos 90.000 soles, entre 90.000 y 180.000 soles de renta ya entramos al segundo tramo que está sujeto al 21%, y por el exceso de 180.000 soles es 30% de impuesto a la renta, ¿no? ¿Y por debajo de qué barrera no se paga? Porque hay no se paga, incluso la SUNAT te devuelve, ¿no? Sí. Si es que te han retenido y no has llegado al por debajo de 7 unidades impositivas tributarias, ¿no? Si la UIT está en este caso entre 1.600, efectivamente estamos hablando de 25.500, 26.000. Pero ahí no se te retiene. Sí, porque hay un mínimo no imponible, pues, efectivamente. Ahora, yo he visto casos de personas que se les ha retenido mucho, de pronto han ganado muy bien y la retención ha sido grande, y en el tiempo al final SUNAT le termina devolviendo. Es decir, ¿cuánto tendría uno que pagarle a SUNAT por retenciones? Esos casos son casos, digamos, especiales, ¿eh? Cuando uno tiene más pagos a cuenta que renta al final del año, ¿no? Entonces, en teoría, uno puede hacer dos cosas con ese mayor impuesto que ha pagado en el año, ¿no? Lo primero es arrastrarlo o aplicarlo al año siguiente como un crédito fiscal, el impuesto futuro. Y la otra opción, menos aconsejable, es pedir la devolución de ese monto. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque cuando uno pide la devolución de estos montos, lo que va a generar es una fiscalización por parte de la administración tributaria. Y lo que termina ocurriendo es que en las fiscalizaciones la administración verifica el cumplimiento de los deberes formales. Entonces, y ahí puede detectar cualquier cosa, cualquier multa y cosas, con lo cual uno termina pidiendo algo y de repente, en lugar de obtener una devolución, termina pagando algún tipo de multa, ¿no? Ahora uno piensa que, digamos, si comparamos impuestos ya para terminar, en realidad se termina pagando la misma cantidad de impuestos, ¿no? Es planilla o recibo por honorarios, termina siendo lo mismo. En términos generales es más o menos lo mismo. Vendría a ser lo mismo. Sí. Lamentablemente en uno no tiene los mismos derechos que en otro, pues, ¿no? Así es. ¿Los beneficios son muy altas? ¿Son muy altos los impuestos aquí?
En el Perú no son altos los impuestos. O sea, si nosotros nos ponemos a comparar con, por ejemplo, con Francia, que en este momento tiene 70% de impuesto a la renta, pues aquí estamos todavía en un régimen bastante aceptable, ¿no? Bueno. Doctor, gracias, nos ha ilustrado bastante para que. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Mario. El doctor Jorge Bravo Cuxi, del estudio Rosselló Abogados, hablando de impuesto a la renta, de detracciones, en fin, del trabajador independiente y su deber de declarar. 6:30, pausa, regresamos con más aquí en Opinión. Ha venido el doctor Charapaqui, sus seguidores deben estar de placer. Volvemos. Emocionado.